y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú, Señor, nos sigues hablando, nos sigues exhortando, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Tú no quieres, Señor, que nos perdamos. Tú quieres, Señor, guiarnos para que podamos, Señor, un día estar en tu presencia. Señor, gracias por esta palabra, porque tu palabra, Señor, a veces se nos olvida, pero tú nos vuelves a recordar, Señor, que somos pasajeros, somos peregrinos, Señor, sobre esta tierra, y tú nos adviertes, Señor, del peligro que hay, Señor, cuando te damos las espaldas, pero en tu grande amor y misericordia nos sigues hablando. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, aquellos que no vinieron también, bendícelos, ayúdalos, que con la ayuda de tu Espíritu Santo en esta mañana podamos, Señor, retener lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Quita todo lo que el diablo quiera poner para estorbar, todo obstáculo, y declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más estar aquí, hermanos, en esta preciosa mañana. Muchos en este día ya no están en este mundo, pero mire que nosotros estamos todavía con vida, respirando, viendo la luz de un nuevo amanecer, y el Señor nos da la oportunidad de poder honrarle, alabarle y adorarle, y todavía seguir escuchando su voz a través de su palabra. Aleluya. El tema del mensaje es, hermanos, vida después de la muerte. Apenas este martes pasado tuvimos un pequeño estudio acerca de este mismo tema, y yo le decía al Señor: Señor, ¿y ahora qué voy a compartir? Y se me venían a mi mente muchos versículos, pero no sentía dentro de mi corazón compartirlos, aunque yo sentía, ¿verdad?, que eran versículos muy hermosos. Y el Señor me tocaba en este pasaje, hermanos, donde nos habla de que necesitamos recordar que no somos eternos aquí sobre esta tierra, porque a veces se nos olvida de que vamos de pasadita, solamente estamos aquí por unos cuantos años, pero debemos prepararnos, debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos da para poder prepararnos para la otra vida. Y dice aquí, hermano, que había un hombre rico que todos los días hacía fiesta, todos los días hacía banquete. O sea que aparentemente todos los días estaba feliz, gozando de la vida de este mundo. Quiere decir que era sumamente rico, hermanos, porque dice que todos los días hacía banquete. Quiere decir que tenía muchos bienes, pero también dice que se vestía de las mejores vestiduras. Dice que se vestía de lino fino y de púrpura, o sea que de las vestimentas más caras, de las mejores vestimentas de lujo se vestía. Entonces este hombre pudo disfrutar aparentemente
de sus riquezas que tenía. Y dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que ese no tenía nada de bienes. Lo único que tenía era llagas. Dice que estaba echado a la puerta aquel lleno de llagas. O sea que mientras aquel hombre rico disfrutaba, se gozaba, había otro hombre ahí a la puerta de aquel que estaba sufriendo, que no tenía nada. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Estaba enfermo y también tenía hambre. Estaba padeciendo hambre. Y dice que llegaban los perros y le lamían las llagas. Y aquel hombre deseaba tan solamente las migajas que se caían de la mesa del rico, pero ni aun eso le daba el hombre rico. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Que aquel hombre que tenía mucha riqueza, estaba gozoso, disfrutando de la vida. Pero por el otro lado estaba aquel hombre que no tenía nada, sufriendo. Pero se llegó el momento en que se murió, dice, el mendigo. Y aquí fue donde comenzaron las cosas a cambiar, porque dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles aparecieron en la muerte de aquel mendigo y lo llevaron al paraíso donde estaba Abraham. Y se le llegó también la hora al hombre rico, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, seamos pobres o seamos ricos, hermanos, tarde o temprano vamos a tener que dejar este mundo. A ricos y a pobres se nos va a llegar la hora, aunque no queramos, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día probablemente tienen muchas riquezas y hacen todo lo posible por ir con el mejor médico? Hacen todo lo posible por buscar los mejores medicamentos, pero lamentablemente a veces con todo lo que invierten no logran obtener una curación y tienen que dejar este mundo. ¿Por qué? Porque así está destinado por el Dios que nos ha dado la vida, de que somos peregrinos sobre este mundo. Aleluya. Sé que nadie nos vamos a escapar. Nadie podemos escapar de que un día vamos a partir de este mundo. Pero dice, hermanos, en el verso 24 nos habla de que una vez que el rico parte de este mundo, comienza a verse con una experiencia nada deseada, porque dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mira, ahora sí este hombre está pidiendo misericordia. ¿Y qué pasaba cuando estaba en vida? Era egoísta, ni siquiera las migajas que se le caían de la mesa, esas quería compartir. Pero ahora este hombre está diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y mientras él podía hacer misericordia sobre la tierra, no la hizo. Dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tan solamente lo único que deseaba ahora era que fuera Lázaro y le mojara con la yema del dedo su lengua, porque dice, porque estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro, mándamelo para acá, para que venga con su dedito y me refresque tan solamente mi lengua. Ahora sí, estaba pidiendo ayuda de aquel que había un día visto que estaba tirado. Ahora sí, lo está llamando, pero mientras estaba en vida, no se acordó de él. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que mientras estuvo en esta vida terrenal, pudo disfrutar de todo lo que quiso. Pero una vez que murió, se encontró con el tormento en la llama. O sea que vemos, hermanos, cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. En un instante, las cosas cambiaron para estos dos hombres, para el mendigo y para el hombre rico. En un instante se encontraron con sorpresas, uno para bien y otro para mal. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que el rico tuvo muchos bienes, muchas riquezas, las pudo disfrutar a su manera. Y dice, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. El que había sufrido mucho sobre esta tierra estaba siendo consolado, tenía paz. Pero el que había hecho banquetes todos los días, hecho fiestas, ahora estaba pasando por el tormento. Y tú atormentado. O sea que cada uno estaba recibiendo lo que merecía. No era injusticia lo que se estaba haciendo, no. Cada quien estaba mereciendo lo que merecía. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la vida no se termina aquí, cuando morimos, no. Nos podemos morir hoy, pero el día de mañana seguimos viviendo. Aleluya, pero depende de nosotros a dónde queremos ir. Si queremos ir al paraíso, donde la gente es consolada, donde la gente tiene paz, o donde la gente es atormentada. Nosotros decidimos a dónde queremos ir mientras estamos en vida. Aleluya. Y esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. ¿A dónde queremos ir después de esta vida? Dice en el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que ya no se podía pasar de un lugar a otro. El rico quería que enviaran a Lázaro a donde estaba él, pero le dicen ya no se puede.
Ya no se puede cruzar de un lado a otro. Donde llegaron, de allí ya no se podía salir. Y dice el verso 27, y le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que el rico no quería que su familia fuera a ese lugar. El rico no le deseaba a sus familiares que fueran a ese lugar, porque no la estaba pasando bien. No le deseaba a los demás que fueran a ese lugar a donde él estaba. Y yo creo que, hermanos, a cada uno de nosotros tampoco nos gustaría ir a ese lugar. A mí no me gustaría ir, hermanos, a ese lugar de tormento, porque ya no podemos salir de ahí una vez que llegamos a ese lugar. No nos gustaría que nuestra familia fuera a ese lugar de tormento. ¿O a alguien le gustaría que uno de sus familiares fuera a ese lugar de tormento, hermanos? ¿Verdad que no? A nadie de nuestra familia le deseamos que vaya a ese lugar. Y ni aunque no sean de nuestra familia, tampoco debemos de desearle que vaya a ese lugar. Porque, hermanos, es un lugar de tormento noche y día. Allí no hay descanso, allí no hay paz. Allí solamente hay lamentos. Dijo el Señor Jesucristo: donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Imagínense estar entre las llamas ardiendo, hermanos. Si con estas calores que estamos atravesando, hermanos, uno se siente mal, ¿verdad? Uno dice: wow, qué calor tan fuerte. Y uno a veces siente como que ya no puede más, quiere uno buscarse una sombrita con estas calorcitas que atravesamos, hermanos, ¿verdad? Como está el clima ahora. Imagínense para pasar la eternidad en el tormento, hermanos, y teniendo la puerta abierta, teniendo el grande privilegio de parte del Señor para escapar, para que no vayamos. Y para ayudar a nuestras familias también, para que no vayan a ese lugar. Aleluya. Entonces, hay un buen lugar para los que buscan de Dios. Y hay un lugar de tormento para aquellos que lo rechazan. El hombre rico se la pasaba bien ocupado, como muchos hoy en día, que solamente pensaba en hacer banquetes, fiestas, celebrar, pero nunca sacó tiempo para agradecerle al Dios que nos da la vida, al Dios que nos creó con un propósito. Nunca sacó tiempo para agradecerle, pero para hacer fiestas, para satisfacer su hombre carnal, las emociones de la carne. Para eso sí hubo tiempo, pero después se lamentaba. Entonces, ¿qué nos deja saber la palabra, hermanos? Que es aquí, mientras estamos con vida, que debemos de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Porque una vez que la muerte nos sorprenda, se acabó la oportunidad. Este hombre tenía 5 hermanos, dice aquí.
y rogaba para que enviaran a Lázaro a la casa de donde estaban sus hermanos. Dice en el verso 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que los hermanos del rico tenían lo que necesitaban para escapar. Tenían la ley de Moisés, tenían los mandamientos de Dios, tenían los escritos de los profetas, y eso era suficiente para que ellos se libraran de ir a ese lugar. Y hoy en día, hermanos, Dios nos ha dado lo suficiente también. Dios ha provisto lo suficiente para cada uno de nosotros, para que también no vayamos a ese lugar de tormento. Tenemos su palabra, la palabra que produce vida eterna. Dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? El libro que tenemos es palabra que produce vida. Así que no hay excusas, hermano, para decir yo no sé cuál es el camino, yo no sé por dónde caminar. Tenemos 66 libros, hermanos, que es palabra de Dios, para todos los días estar dirigiendo nuestra vida, recibiendo instrucciones para no ir a ese lugar donde Dios no quiere que vayamos. Aleluya. Entonces, el hombre rico no quería a su familia en ese lugar donde había ido él. Y dice en el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que aunque alguno se levantare de los muertos, le dijo a Abraham, si no creen a la palabra, a la ley de Moisés, aunque se levante uno de los muertos, no van a creer. Y hay gente, hermano, que aunque vea milagros, aunque vea paralíticos levantarse, no creen. Entonces, nosotros debemos de creerle a la palabra de Dios. Que lo que la palabra de Dios nos dice es la verdad. Aleluya. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, aunque escrita por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra, es Dios hablándonos. No es malo ser rico, hermanos. Lo malo es poner la mirada en las riquezas. No es malo tener riquezas. Lo malo es poner primeramente las riquezas y excluir a Dios de nuestras vidas. Mire lo que dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 17. Que no es malo ser rico, pero tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a ese hombre rico. Primera de Timoteo
6:17. Mire lo que dice ahí. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya. O sea que Dios es el que nos da todas las cosas, dice, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea que es en Dios en que debemos de depositar toda nuestra confianza. Lamentablemente, hermanos, mucha gente hoy en día ha puesto su mirada en las cosas de este mundo y se ha olvidado de las cosas eternas. Y es ahí donde está el problema, que pongamos primero las cosas terrenales y nos olvidemos de lo eterno. Aleluya. Pero Dios quiere que disfrutemos, ¿verdad?, lo que Él nos da. Dios no quiere tampoco que andemos ahí como ese mendigo arrastrándonos. No. Dios nos da las bendiciones para que las disfrutemos. Pero dice en el verso 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Porque hay gente que cree que por lo que tiene, hermanos, ya vale más que los demás. Se siente que ya no necesita ni aún de Dios por lo que ha logrado, porque su confianza está en su inteligencia, en sus logros. Pero dice aquí: ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo son pasajeras. Lo de este mundo todo se va a terminar. Todo se va a acabar. ¿Usted ha visto algún rico que se haya llevado lo que tenía? Sus empresas, sus casas, sus mansiones, sus buenos carros. No, la palabra dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aleluya. Nada, hermano, nos vamos a llevar. Lo único que nos va a valer es lo que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla no destruye. Aleluya. Es ahí donde debemos de hacer tesoros, que son los que van a permanecer. Pero todo lo demás de este mundo va a llegar a su final. Entonces, el problema no es morir. Ese no es el mayor problema, que partamos de este mundo. El problema más grande es que partamos sin Cristo, hermanos. ¿Verdad? La tragedia más grande no es que partamos de este mundo, sino que partamos sin Cristo. Mire lo que dice allí en Filipenses 4:16. Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:16. Dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para el cristiano, hermanos,
Para el cristiano, el morir no es pérdida, es ganancia. O sea que si morimos nosotros en Cristo, vamos a ganar. Vamos a ganar porque vamos a ir a la presencia del Señor. Pero si morimos sin Cristo, va a ser lamentable. Va a ser lo más trágico que nos pueda acontecer. Mire lo que dice ahí en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy frío, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué era lo que decía esta iglesia de la Odisea? Que eran ricos, que no les hacía falta nada, que estaban completos. Pero la respuesta del Señor fue una respuesta fuerte. Dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que el Señor la veía a esta iglesia pobre, que estaban desnudos, pero esta iglesia se sentía que con todo lo que había logrado estaban completos, que no les hacía falta nada. Pero el Señor los veía como pobres, ciegos y desnudos. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Que uno sienta que está completito y que no le hace falta nada. Pero ante los ojos del Señor, hermanos, que estemos desnudos, ciegos, pobres, eso nos puede pasar, hermanos. Y eso le está pasando hoy en día a muchas iglesias que creen que porque tienen ahí varios millones ahí almacenados en los bancos, esa es la bendición de Dios. Y a veces familias dentro de la iglesia, hermano, que ni siquiera tienen un galón de leche para darle al niño, y los millones ahí almacenados, y dicen, estamos bien. Pero el Señor, hermanos, el Señor lo ve todo. Al Señor no se le escapa nada. Todo lo que hacemos, el Señor lo tiene en cuenta. Aleluya. Entonces, la verdadera riqueza
está en Cristo Jesús. Aleluya. Hay una historia de otro hombre que dijo que su heredad había producido mucho. Y dijo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis graneros. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer otros más grandes. Y le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes para gozar por muchos días. Y dice que le dijeron, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor dijo que así es todo aquel que amontona riquezas, pero es pobre para con Dios. Entonces podemos abarcar mucho en este mundo. Podemos olvidarnos de Dios y podemos, hermanos, hacer lo que nosotros queramos. Darle rienda suelta a nuestras emociones, ¿verdad? Al hombre natural. Pero nos damos cuenta que al final podemos lamentarnos. Entonces, es mejor sufrir por la causa de Cristo, porque sabemos, hermanos, que un galardón nos espera. Aleluya. Nos esperan cosas buenas si morimos en Cristo. Pero si morimos dándole las espaldas al Señor, no nos espera nada bueno. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, moradas eternas. Pero para eso tenemos que creerle a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, si rechazamos la palabra de Dios, vamos a ir a un lugar que la palabra nos describe que no es agradable. Aleluya. ¿Cuántos quisieran un día ver a toda su familia, hermanos, en el reino de los cielos? Yo quisiera ver, hermanos, a toda mi familia un día en la presencia de Dios. Aunque hoy en día unos son borrachos, son drogadictos, pero yo tengo la fe que un día el Señor los va a alcanzar. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que ponernos en la brecha. Aleluya. Nosotros podemos hacer algo grande por nuestra familia para que no se pierdan. Aleluya. Que es seguirles predicando las buenas nuevas de salvación. Seguirles anunciando que en Cristo Jesús hay vida eterna. Dice Romanos 6:23, porque más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Así que la paga del pecado nos lleva a la condenación eterna, pero el regalo de Dios a través de Cristo produce vida eterna. Aleluya. Así que, hermanos, está la puerta abierta, ¿verdad? Para escapar. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Entonces,
Depende de nosotros a dónde queremos ir. Yo quiero ir con Cristo, hermanos. Aleluya. Yo no quiero ir a ese lugar de tormento. Aleluya. Entonces, aquí debemos luchar, esforzarnos y seguir las instrucciones del Señor. ¿Cuántos creen que podemos, hermanos, ir por el camino que lleva a la vida? El Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta. Y angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Aleluya. Dos caminos: camino ancho y camino angosto. Aleluya. Entonces, sigamos, hermanos, por ese camino angosto. Aleluya. Y si hemos andado por el camino ancho, hoy es el día para decir: ya no quiero ir más por ese camino. Yo quiero ir por el camino que lleva a la vida. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor nos hace recordar una vez más de que un día nos vamos a ir de este mundo. Queramos o no queramos, vamos a tener que irnos. Pero lo más importante es que nos vayamos a ese lugar donde hay consuelo y hay paz. Y que no nos vayamos a ese lugar para estar para siempre en el tormento eterno. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder hacer tu voluntad, porque el enemigo, Señor, está atacando de una manera terrible, Señor, en estos tiempos, donde está desenfocando, Señor, a tu pueblo, lo está distrayendo, Señor, con las cosas de este mundo. Y muchos, Señor, que un día caminaron, Señor, sirviéndote, hoy en día se han enredado, están yendo por el camino equivocado, Señor, centrados en la vida terrenal, y se han olvidado de la vida eterna. Se han olvidado, Señor, de que un día vamos a rendirte cuentas. Señor, ayúdanos a permanecer en tus caminos. Señor, ten misericordia de nuestras familias. Señor, hay familiares, Señor, que tienen el corazón de piedra, que tienen su corazón endurecido, pero te pedimos por ellos, Señor, que seas tú revelándote a ellos, ablandando esos corazones de piedra, Señor, y haciendo que sus corazones, Señor, sean corazones blandos, corazones, Señor, que puedan, Señor, comprender de que tú te interesas por sus vidas. Señor, ayúdanos a todos a poder, Señor, poner en práctica tu palabra, porque a veces solamente somos oidores. Solamente, Señor, queremos oír, pero no queremos, Señor, obedecerte. Pero tú nos dejas saber, Señor, que obedeciendo tu palabra, Señor, nos va a ir de lo mejor. Vamos a poder, Señor, disfrutar la verdadera vida. Líbranos, Señor, de toda trampa del enemigo, de las tentaciones, Señor, que el diablo está poniendo en este tiempo para hacer caer a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y que podamos, Señor, siempre recordar, Señor, de que solamente en ti está la salvación y la vida eterna, que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, Señor, de toda maldad. Tú ya pagaste el precio, como cordero fuiste llevado al matadero, Señor, para pagar por toda la maldad de la humanidad. Señor, y creemos que todavía tu sangre tiene poder para limpiarnos
y para lavarnos, Señor, y hacernos nueva criatura. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, porque todavía tú sigues trabajando, Señor, en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso muy fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Sigamos hacia adelante. Le voy a dar la parte a nuestro hermano Jaime. Aleluya. Para que no sé quién.